Los miércoles aquí en Tele 13 Noche hablamos de ciencia y una molécula que se genera durante el ejercicio pero que tiene efectos inesperados. Gabriel León, doctor en biología molecular, nuestro columnista de los miércoles. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, yo muy bien, Álvaro, ¿y tú cómo estás? Curioso porque uno siempre piensa que el ejercicio solo son cosas positivas, esta vez no. Sí, es interesante porque hay como dos comportamientos después del ejercicio. Hay personas que hacen ejercicio y dicen, me da un hambre impresionante, y se lo comento. Sí, mi caso. Bueno, y otras personas que hacen ejercicio y al revés, no tienen muchas ganas de comer y eso a la larga contribuye a ir lentamente bajando de peso. Lo interesante es que este estudio, que hay que recalcar, esto es muy importante, se hizo en ratones. ¿Ya? Se tomó un grupo de ratones de laboratorio y se les puso en una trotadora en miniatura y se les hizo correr hasta que quedaron exhaustos. ¿Ya? Un ejercicio físico tremendamente intenso. Y se estudió en la sangre qué moléculas aumentaban más su concentración. Y apareció una molécula que se sintetiza en el cuerpo derivada de la actividad muscular excesiva. Es derivada del ácido láctico y de fenilalanina, que es un aminoácido. El ácido láctico es la molécula que se acumula en las piernas. Por ejemplo, si hago 100 sentadillas, que no las voy a hacer, por cierto, en algún momento me van a arder las piernas. Esa sensación de ardor es la acumulación de ácido láctico, que se produce justamente durante la contracción muscular vigorosa. Esa molécula aparentemente es la que tiene un efecto inhibitorio en el consumo de alimentos y ratones obesos a los que se le administró esta molécula sin hacer ejercicio. Se les administró esta molécula como un fármaco, comieron menos y a la larga bajaron de peso. Pero es bueno entonces. Es sumamente interesante. Es bueno porque es una molécula que explica la inhibición del apetito después del ejercicio intenso. Si son ratones. Sin embargo, en caballos de carrera pasa lo mismo. Se tomó caballos de carrera antes y después de una carrera y efectivamente después de la carrera esta molécula aumentaba muchísimo y también en humanos. En humanos esta molécula aumenta después del ejercicio muy intenso, pero no se ha confirmado todavía su efecto en la ingesta de alimentos. Por lo tanto, falta todavía completar el estudio en seres humanos, pero sigue siendo tremendamente interesante y con muchas aplicaciones muy útiles en el futuro. Se me ocurren muchísimas, pero ¿ya identificaron el caso de los ratones? ¿Cuándo se produce esta molécula y cuándo no? ¿Cuándo se genera esta inhibición del apetito y cuándo se desata, digamos? De hecho, se produce solamente en ejercicio intenso, no en ejercicio moderado. Y por eso los investigadores recomiendan que tal vez una sesión de entrenamiento debería incluir en algún momento un sprint, por ejemplo. Un pique corto, si están andando en bicicleta, subir la velocidad durante 30 segundos, un minuto y luego volver al ritmo normal. En esas condiciones aumenta considerablemente el ácido láctico y eso eventualmente puede producir la síntesis de esta molécula. Y otra cosa muy importante, porque uno escucha esto y dice, ok, es como ejercicio en una pastilla. No, el ejercicio físico tiene un montón de otros beneficios, los que se incluyen, por ejemplo, la regulación del estado de ánimo, la disminución del estrés, la regulación de la salud cardiovascular, la presión arterial y un montón de otros beneficios que no se conseguirían si uno toma este medicamento. Sin embargo, si eventualmente se convierte en un medicamento en el futuro, podría servir, por ejemplo, para personas que tienen obesidad y producto de alguna lesión no pueden ejercitarse o para personas que por su condición física no pueden hacerlo. Y de esta forma podrían optar a alguno de los beneficios de la actividad física, pero no lo olviden, nada reemplaza a una buena jornada de entrenamiento. Absolutamente. Ahora, Gabriel, ¿cómo llegan los investigadores a tener esta hipótesis, ¿no? Finalmente, ¿cómo se les ocurre que puede pasar esto? A través de la observación justamente y de la declaración de personas que decían hay una suerte de dos estados. Cuando entreno de cierta forma no me da hambre y cuando entreno de otra forma sí me da hambre. Y eso es súper interesante porque muchas veces las personas consumen más calorías de las que quemaron en la sesión de entrenamiento justamente por esta sensación de apetito. Y la pregunta era, ¿habrá algo que se produce ya sea en algún tipo de situación de ejercicio físico que es la responsable de esta descripción de inhibición del apetito? Y así lo hicieron y tomaron muestras de ratones antes y después de correr y fueron a buscar cuáles eran las moléculas que más aumentaban la concentración en la sangre y así identificaron esta molécula en particular. Por cierto, ratones que no la pueden sintetizar, que genéticamente son incapaces de sintetizarla, pierden todos los beneficios asociados, lo que sugiere que la evidencia que apoya la función de esta molécula inhibiendo el apetito después del ejercicio intenso es bastante sólida. Ejercicio intenso, entonces, no hay atajos como todo en la vida. El día que se descubre algo mágico, ¿cierto? Algo fantástico que funcione para tenerlo todos delgados, todos nos vamos a enterar. Así que, por ahora, a seguir haciendo ejercicio. Gabriel León, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo miércoles. Nos vemos, que estén bien.